Creo que algunos hemos escuchado esta frase que dice, si las abejas desaparecieran del planeta, a los humanos solo nos quedarían 4 años de vida. Esta frase fue mencionada por Albert Einstein en una revista bélgica. Entonces, los puntos que vamos a tratar hoy son qué causa la muerte de las abejas, por qué estas son importantes y qué podemos hacer al respecto. Aquí tengo unos ciertos datos de disminución que he podido recopilar. En el 2019 murieron aproximadamente 500 millones de abejas en solo 3 meses en Brasil. Esto se debió a un envenenamiento masivo debido a los insecticidas. Hace 100 años habían 4 millones de colmenares en Alemania, pero para la actualidad solo hay 70.000, o sea, desde estos datos son tomados a partir de los años 90. Entonces, en 1990, los insectos en general, o sea, desde 1990 hasta la actualidad, han disminuido los insectos en general un 25%, mientras que desde el 2019 hasta la actualidad han disminuido el 40% de los insectos en general. ¿Cuáles son las causas de que los insectos, pero específicamente las abejas, estén muriendo constantemente o de una manera más incrementada? Pues esto se debe a los pesticidas que se usan en las plantaciones para la agricultura. El punto es que estos pesticidas contienen neonicotinoides y fipronil. Se ha demostrado, según estudios en Alemania y en Francia, que la causa más específica de envenenamiento de las abejas es el primer mencionado neonicotinoide. Esto aquí se debe a de que existen semillas de cualquier tipo de plantación ya arregladas genéticamente. Entonces, estas cuando se las cultiva, se las siembra, van creciendo ya con este pesticida ya incrementado. O sea, ya es un pesticida que a pesar de que pasen los años, no se va a ir, por así decirlo. Entonces, cuando las abejas vienen y recolectan el néctar de estas plantas y recolectan el polen, se las llevan y esto causa que ellas se envenenen. Incluso existen muertes masivas en las cuales estas abejas llevan ese polen a sus colmenas, entonces se esparce el veneno y por ende existe una muerte masiva entre ellas. También el 90% de la muerte se debe a la tala de árboles, debido a que como actualmente la humanidad está implementando más la agricultura, se ve en la necesidad de talar los árboles para poder implementar sus plantaciones. Cuando se implementa, digamos, un sembrío de maíz, se abarcan varias hectáreas, de las que antes pudieron haber sido praderas o pudieron haber sido algún tipo de bosque. Entonces, como quien dice, las abejas ya no tienen tanta diversidad para poder recolectar el polen como se lo hacía anteriormente. Otra de las causas se debe a las ondas emitidas por los celulares y por otros tipos de dispositivos. Se cree que estas ondas perturban a las abejas, lo cual causa que ellas se desorienten y posteriormente, por algún accidente o algo, terminen muriendo. También a los ácaros. Cuando se tiene criaderos, los apicultores tienen criaderos de abejas en los panales, normalmente a veces se los considera plagas a los ácaros. Entonces, ciertos ácaros tienden a entrar a estos panales y tienden como a envenenar a las nuevas crías de las abejas. Entonces salen crías con malformaciones o incluso a veces ni siquiera llegan a nacer. Y una mordedura de estos ácaros puede causar también que las abejas se puedan morir o incluso las sustancias que dejan los ácaros en las colmenas. Si la abeja lo llega a tocar, entonces causa su muerte. En el 2018, 12.500 colmenas fueron envenenadas por los granos de maíz tratados. Esto fue lo que comenté anteriormente, que pasó en Brasil, y esto es lo que acarrea una muerte masiva.
por lo que ya expliqué, de que recolectan el polen de una planta contaminada y lo llevan a su colmena. Los charcos de agua también son una fuente de envenenamiento, debido a que digamos que si tenemos una planta, una plantación de maíz y está creciendo, obviamente su raíz va a llegar como que hasta en algún punto va a tocar el agua. Entonces, a veces esta agua que toman el agua que toman las abejas puede ser de esta agua ya contaminada, de lo cual ya tienen los pesticidas implementados, entonces causan que tengan una muerte. Muchas veces la muerte no es instantánea. De hecho, puede ser de que la abeja tome esta agua o toque el pesticida y solo por una hora esté como que media aturdida o enferma, podría decírselo. A veces se hace como una especie de analogía, como que si como cuando los humanos tenemos una especie de resaca. Más o menos esta es la analogía. Entonces, esto puede durar una hora y después ellas pueden estar bien durante 2 o 3 días, pero ya luego de esto mueren. O sea, no necesariamente van a morir inmediatamente de que consuman el agua o de que estén en contacto con el pesticida. La empresa Bayer es muy conocida por ofrecer este tipo de pesticidas. En el país de Alemania se hicieron una especie de análisis a los pesticidas de esta compañía, debido a que hubo asimismo un envenenamiento masivo. Entonces, los apicultores empezaron a investigar más sobre cuál era la causa de la muerte de estas abejas. Entonces llegaron a la conclusión de que en un sembrío cercano a donde había ocurrido la muerte de estas abejas, habían plantaciones de maíz en el cual habían utilizado un pesticida de Bayer. Se hicieron estudios, hicieron revueltas, por así decirlo, contra esta empresa de pesticidas, pero lo único que hicieron fue indemnizar a los apicultores de esta zona. Y no solo eso, sino que se puede decir que incluso maquillaron documentos donde se avalaba de que sí era la responsabilidad de ellos, de los pesticidas, de la muerte de las abejas. Hubo un investigador que de hecho trabajaba para la empresa de Bayer, un científico, que les alertó de que él había hecho una investigación y que sí se había comprobado de que era a causa de pesticida, pero ellos optaron por despedirlo porque él insistía en publicarlo. A pesar de que lo despidieron, él publicó estos documentos y es por ello que hoy en varios países de Europa se están haciendo campañas de concientización y medidas alternativas para implementar insecticidas que no contengan estos dos componentes ya antes mencionados, para que sí no sea una causa de contaminación para que las abejas mueran. Entonces vamos a tratar qué pasa si las abejas dejaran de existir o qué pasaría si disminuye demasiado su población. Pues una de las consecuencias es la escasez de comida. Como sabemos, las abejas no son las únicas, pero sí son los polinizadores más importantes que tiene la madre naturaleza. Entonces, 2/3 de las frutas y verduras son polinizadas por ellas. Si ellas dejaran de existir de un momento a otro, pues entonces las verduras y frutas podrían desaparecer. Solo 3 meses después de que las abejas ya no existan, los cultivos dejarían de producir. Entonces, esto acarrearía una inflación en el precio de las verduras y de las frutas, debido a que habría una gran cantidad de demanda, pero no habría tanta capacidad para cubrirla. Sin la polinización, se mueren las plantas. Y como sabemos, los humanos estamos acostumbrados a consumir los que son carne de res, y estas a su vez se alimentan de las plantas. Entonces, si nosotros no tenemos, las abejas no polinizan las plantas no van no van a crecer. Entonces, no va a haber alimento para los ganados. Entonces, por ende, no vamos a tener lo que son leche, no vamos a tener lo que es carne de las mismas. También se sabe que las abejas aportan bastante para la fabricación, podría decirse, el crecimiento de las almendras. Las cáscaras de las almendras, normalmente en ciertos países,
son utilizados para alimento de los pollos. Entonces, los humanos dispensaríamos no solo de las verduras y de las frutas, sino también de las carnes de pollo y de las carnes de res, al igual que los huevos, la leche, el queso, mantequilla, entre otros. Entonces, lo único que nos quedaría para consumir, para el consumo humano, sería el maíz y el arroz, lo cual podríamos sobrevivir, pero no es una dieta que sea recomendable. Esto, el maíz y el arroz sobreviviría debido a que son polinizados con el viento. En países como China, debido a que se están dando cuenta del problema que conllevaría esto de la extinción de las abejas, se está creando robots abejas que ayuden a la polinización. Incluso en China ya se está practicando lo que es la polinización a mano. A continuación les voy a dar unos datos interesantes sobre las abejas. Las abejas polinizan el 90% de los alimentos para toda la humanidad. Se cree que la miel tiene poderes curativos. Incluso en Francia, en ciertos hospitales, se utiliza la miel como una sustancia para curar quemaduras, incluso hasta quemaduras graves, y para cicatrices postoperatorias. Muchos creen que la miel tiene propiedades curativas. A esto se le llama apiterapia. Existe un caso de un escalador que, valga la redundancia, escaló en el Monte Everest, pero debido a ciertos problemas que tuvo durante el viaje, le tuvieron que amputar los 5 dedos del pie. Entonces, como sabrán, eso es una herida muy, muy grande y conlleva mucho tiempo en que esta cicatrice e incluso podría causar mucha dificultad si esta persona sufre de enfermedades adversas como lo es la diabetes. Entonces, en el hospital en el que fue atendido, lo trataron con miel de abeja y a los 8 días él ya estaba completamente curado, o sea, las cicatrices ya estaban totalmente cerradas. Cuando a él le dijeron que con lo que lo trataron fue miel de abeja, él pensó de que era algún tipo de miel ya procesada, una pomada como que ya hecha, pero en realidad cuando se dio cuenta simplemente era un frasco normal o un frasco normal en el cual nosotros podemos irlo a adquirir a una tienda o algún mercado. Actualmente científicos están trabajando en analizar bien a fondo las propiedades de la miel, al igual de las propiedades que se encuentran en el polen y en las colmenas, para así poder crear medicamentos a base de lo mismo. Para que una fresa llegue a formarse, se necesita un mínimo de 2 visitas de algún tipo de abeja. También una abeja puede llegar a visitar hasta 2000 flores distintas al día. Y la miel hasta el día de hoy se ha podido fabricar por el hombre. Simplemente es una sustancia natural que hasta ahora nadie ha podido fabricarla de manera artificial, por así decirlo. A continuación vamos a tener el juego del Kahoot. Olvidé